Buenas tardes amigos, esto es Portal Vox Populi. Yo soy Ricardo Marquina. En esta oportunidad tenemos la visita de Fernando Aguilar. Fernando Aguilar es un cusqueño que tiene más de 40 años viviendo en Lima. El hombre es especialista en los temas de derecho, administración, está llevando una maestría en gobernabilidad. Cuéntanos, Fernando, un poco más, ¿cómo es que tú te animas a entrar en política? Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Yo he entrado a la política muy joven, a los 18 años en realidad, porque ya en mi casa se hablaba mucho, para empezar, de Belaúnde y de las cuestiones políticas, así que me animé a participar y me inscribí a los 18 años en Acción Popular. Desde esa época he desempeñado muchos puestos en el partido, hasta que me vine a estudiar a Lima, vine a estudiar administración y me quedé a vivir acá como tantos otros provincianos que quedan en Lima, ¿no? Por las situaciones de centralismo, de falta de oportunidades en provincias. Así que acá me tiene hace 40 años y de la mano con mis estudios y mi trabajo en la empresa privada he estado desarrollando siempre la actividad política, porque es una cuestión de que a uno le nace, es un sentimiento de servicio, de pensamiento permanente para mejorar las cosas en el país. Así que eso es lo que me anima todos los días, Ricardo. Por eso estoy en política. Wow. Y Fernando, ¿tú qué opinas actualmente de nuestra coyuntura, de cómo estamos? ¿Por qué crees tú que la gente ve tan mal a la política hoy en día? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en los años 80 especialmente había problemas políticos en Latinoamérica. Y de esto se han aprovechado los famosos outsiders, que son una creación en realidad yo creo que de los medios de comunicación y de los poderes o de empresas más poderosas, para tener gente muy adepta a ellos en los gobiernos. Entonces ha sido como una corriente latinoamericana la que ha venido y ha sufrido políticamente y, digamos, ha hecho que la gente vea mal a los partidos políticos y a los políticos en general. Hoy en día, luego de una serie de experimentos desde los años 80, nos damos cuenta que un partido político es fundamental, es necesario para la vida del país. No podemos arriesgar, y hemos hecho muchas pruebas. Sucesivos gobiernos, supuestamente apolíticos o políticos no tradicionales, nos han llevado al caos en el que estamos actualmente. Sucesivos gobiernos han administrado la riqueza, los bienes nacionales y lo han hecho mal. Sucesivos gobiernos, en el nombre del Estado, han entregado la riqueza nacional como los minerales, el gas, el petróleo, la pesca, la industria aeronáutica, etcétera, todo al sector público. No digo que debamos ser estatistas, pero ese mito de que la empresa privada salva al país, de que todo debe estar manejado por la empresa privada, no es verdad. El Estado tiene que intervenir. Y tiene que intervenir claramente en cuestiones que la Constitución señale. Así que estamos en esa misión ahora. Tenemos que recuperar los espacios. Tenemos que enseñarle a la gente que la política es necesaria y fundamental. Pero además que los políticos decentes y honestos son los que tienen que dirigir este país. Eso es vital. Como he dicho varias veces, no hay políticos de última hora. Acá no hay magos, ni gente que venda humo. No hay que creerle. Acá los políticos se tienen que hacer con trayectoria, con historia y con seriedad. En verdad, en campaña siempre aparecen los salvadores, ¿no? Siempre pasa eso, ¿no? Y bueno, yo a mis casi 40 años siempre lo he visto. Tú también, imagino, Fernando, que con tus añitos has visto que siempre pasa eso, ¿no? Que aparecen salvadores siempre en campaña, ¿no? Sí, como decía hace un momento, y estos son promovidos por sectores interesados. No existen los salvadores en la tierra. No los ha habido y no los va a haber. El trabajo serio se tiene que hacer en grupo y a partir de organizaciones políticas. Yo también creo eso. Justamente los grandes políticos
han hecho una vida en la política. Así como un buen médico, pues se especializa por años para lograr ser un buen médico, lo mismo un buen abogado, un buen ingeniero. Los buenos políticos en verdad tienen que tener un punto de inicio y después tienen que desarrollar una carrera en la política, una carrera en servicio real del Perú. Acá es importante que sepamos, Fernando, ¿qué piensas tú con respecto a que existen peruanos que todavía no tienen acceso al agua? Hay millones, Fernando. ¿Qué harías tú ahí? ¿Qué propones en eso? Cada vez que pienso en ese tema, la verdad me conmuevo mucho. Es inconcebible que haya peruanos que no tengan agua. Como has dicho hace un momento, los políticos tenemos que tener vocación de servicio y tenemos que tener un pensamiento y sentimiento de solidaridad. O sea, no podríamos estar un día tranquilos sabiendo que hay gente que no tiene agua. ¿Qué se hace para resolver este problema? Desde hace 35 años, todos los gobiernos sucesivamente, los candidatos, esos de última hora en especial, vienen y prometen que vamos a tener agua a todos los peruanos. Todo el tiempo estamos con esas promesas, tanto la salud, el agua, los servicios educativos. Son fundamentales y esenciales, pero especialmente el agua. Todo el tiempo nos dicen que va a haber agua y nunca llegamos a concluir esto. Así que yo creo que hay que recordar a ese gran hombre que ha sido el presidente de Belaúnde, que luego de 40 años sigue siendo el gobierno y el presidente que más escuelas hizo, que más hospitales hizo, que más construcciones, casas, viviendas, servicios médicos hizo. Así que nosotros tenemos ese respaldo, tenemos ese bagaje, ese respaldo político y profesional y sabemos dirigir a este país. Excelente, Fernando. Ahora hay algo que preocupa a muchos, en verdad. Sabemos que los índices contra el ataque a las mujeres ha ido aumentando. Entonces, Fernando, ¿tú qué propones realmente para tratar de proteger a la mujer? Gracias, Ricardo. Lamentablemente, este tema se ha ido agudizando con el pasar de los años y es que el Estado no toma ese rol que debe tener de proteger a la familia, que es la célula fundamental de toda sociedad. El mandato constitucional dice que el Estado tiene que estar al servicio de la sociedad, del individuo. En este caso, tenemos que, como en todas las otras áreas de la educación y de la salud, la prevención es fundamental. Acá tenemos que atacar el problema con educación, con leyes que se cumplan. Tenemos un mar de leyes que no se cumplen. Hay que hacer que funcione y que se cumplen las cosas. En el caso de la violencia contra la mujer, tiene que haber un respaldo total del Estado hacia esas mujeres que además son el sostén de sus familias. Entonces, allí tenemos que poner un fondo especial para estas situaciones. El Estado tiene que preocuparse y tenemos que darle facilidades y comodidades y el respaldo a estas grandes mujeres que se sacrifican día a día por sus hijos. Interesante, Fernando. En verdad vemos que hay muchas cosas que ustedes están queriendo llevar a cabo en favor de la mujer. Hay otro tema que en verdad nos preocupa, es el tema de la inseguridad. En verdad, cada día se siente que hay menos inseguridad, que la policía la vemos limitada y también que se está muy desprestigiada. ¿Ustedes tienen pensado trabajar en favor de la policía o de la seguridad nacional en general? Gran tema el que toca Ricardo. La policía permanentemente ha ido disminuyendo sus posibilidades de participación y todos hemos visto que hasta se les falta respeto. Lamentablemente el gobierno ha delegado la seguridad en las municipalidades, esto es increíble. Los serenazgos de cada municipalidad ahora más o menos tienen a cargo la seguridad de sus distritos y eso es inaudito. La seguridad nacional está a cargo de la policía es responsable de la seguridad. Así que tenemos que devolver ese rol fundamental de prevención del delito y de cuidado de la sociedad. El policía tiene que volver a ser ese hombre respetable por todos. Ajá, interesante, en verdad me parece, y también comparto eso y creo que todos los ciudadanos compartimos de que en verdad la policía debe hacer un excelente trabajo y recuperar ese honor y gloria que antes, ¿no? Yo recuerdo a mi abuelo me decía, caramba, saluda al policía, respeto al policía, se sentía, ¿no? Y se ha ido perdiendo, pero bueno,
Me alegra que en verdad estés considerando eso, Fernando, porque es importantísimo. Hay otro tema importante, ¿no? Con respecto a la minería, en verdad. Hay un mito de que la minería destruye, pero también creemos de que una minería equilibrada, ¿no? Una minería que respete el medio ambiente sería lo ideal. ¿Ustedes tienen pensado algo con respecto a ese tema de la minería? Sí, por supuesto, y es una interpretación que es totalmente vigente, que la hizo el presidente Belaúnde. La minería es el motor del desarrollo. Hasta ahora, el Perú es un país muy rico en minerales. El tema está en saber explotarlo. No podemos entregar, como se entrega ahora la minería a las manos privadas, en perjuicio del Estado, pero lo que es peor, en perjuicio de las comunidades donde está el mineral. Acá estamos planteando un cambio sustancial en la propiedad del subsuelo. Todos sabemos que la gran minería, está arriba de los 3.500 metros de altura, donde están las comunidades andinas, que por esa condición son pobres, están alejadas de todos los servicios y del Estado. Si nosotros les diéramos la propiedad del subsuelo, es decir, la propiedad de los minerales, este tema quedaría en manos entre privados. El Estado no intervendría en las licencias ni en los negocios que puedan montarse alrededor de los centros mineros. Este tema tenemos que desarrollarlo mucho mejor con discusiones técnicas, discusiones tributarias, pero de que la minería es importante, es sustancial, es muy importante para el desarrollo del Perú. Pero yo creo que sería mejor dejarlo en manos de privados. Por eso hay que cambiar ese capítulo de la Constitución y revisar todo el tema. En Estados Unidos, por ejemplo, con una persona debajo de su casa se descubre que hay oro, que hay petróleo, esa persona se vuelve millonaria. En cambio, en el Perú es al contrario, ¿no? Si debajo de tu casa hay un mineral precioso, pues qué pena te van a sacar, ¿no? Eso en verdad deberíamos trabajarlo. Creo que en verdad, no sé si ustedes tienen esto claro. Sí, justo de la mano con este proyecto que tenemos, tenemos que orientar y darle información veraz a la población. La ley dice que la propiedad de los recursos renovables y no renovables son del Estado. Esto suena muy bueno, muy bonito. Que todos los peruanos somos dueños de Antamina, de Yanacocha, de Tía María, del gas, etc. Pero la verdad es que todos los peruanos no vemos ni un centavo, ni nos beneficia en nada la explotación de las minas. ¿A quién beneficia sobre todo la explotación de los grandes centros mineros? A las empresas. Las comunidades que están alrededor no son beneficiarias del éxito económico de las empresas. Eso es lo que cambiaría con el cambio de propiedad. O sea, ustedes van porque no solamente el peruano sea propietario del suelo, sino también del subsuelo. Correcto. O sea, queremos emular la ley de Estados Unidos. Esta es una innovación tremenda, es una revolución y que lleva años de planteada. Esa corrección de esta distorsión haría que el país encuentre tranquilidad. Hay más de 200 conflictos en este momento en relación a los centros mineros. De un solo plumazo podemos desaparecer los conflictos y hacer que las comunidades en realidad tomen la rienda de su futuro. Las comunidades pueden ser ricas y deberían serlo. Excelente, en verdad, ojalá que se logre porque eso, como dices tú, pondría los paños fríos, traería paz porque actualmente todo está al revés. Y aquella persona que tiene oro debajo de la casa, mejor se queda callado porque mañana se queda sin casa, ¿no? Bueno, dime Fernando, en verdad hay algo que me preocupa, creo que a millones nos preocupa, el tema del turismo. En esta pandemia realmente el turismo ha sido totalmente golpeado, devastado, ¿no? Hay millones de puestos de desempleo, producto pues de esta pandemia que ha afectado directamente al sector turístico. ¿Qué ustedes proponen? Sí, como bien dice Ricardo, el turismo ha sido tremendamente afectado en todo el mundo y especialmente en el Perú. En el Perú trabaja alrededor del turismo más o menos unos 4 o 5 millones de habitantes. Es una industria, como sabemos, sin chimeneas, pero es transversal. Utiliza todos los servicios de la producción y los servicios de
que se originan en el mercado. Adicionalmente, el Cusco especialmente, que vive del turismo, se ha visto afectado con el cierre de miles de hoteles, restaurantes, de puestos de trabajo. Los guías de turismo no tienen trabajo, los transportistas, etc. Entonces, es un buen momento para encontrar las soluciones y enrumbar como debe ser a una explotación turística en orden, profesional, técnica. Acá el turismo se ha beneficiado permanentemente a unos cuantos. Como en tantas otras áreas de la economía nacional, acá el tema del turismo está manejado por unos pocos grupos. Así que tenemos una serie de planteamientos para corregir, por ejemplo, el tema del tren de Machu Picchu, para corregir los servicios que van del pueblo de Aguascalientes hacia Machu Picchu, y etcétera. Hay que hacer un trabajo coordinado. Fernando, acá hay algo que nos preocupa a todos, en verdad. Es el tema del sector económico. La economía del Perú en general ha sido totalmente devastada. Estamos, creo que, con 30 puntos en contra. Cuéntanos, ¿qué propuestas tienes para poder reactivar, para salir del hueco en el cual estamos? Bien, como bien dices, el país ha sufrido una hecatombe económica. Muchas empresas han fracasado, han quebrado, y la economía está muy mal. Es una de las peores situaciones después de la guerra con Chile. Nosotros tenemos que reactivar, esa es la principal misión del próximo gobierno, de reactivar la economía nacional, la creación de puestos de trabajo, sobre todo. Esto se va a hacer a través de estímulos tributarios, fiscales, de la mano del Estado. El Estado tiene ingentes recursos, no hay que olvidar. Si bien es cierto, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora del gasto, también tenemos que ser muy profesionales y responsables para gastar los recursos en forma responsable y muy técnica. El Estado debe liderar esta recuperación, sobre todo en temas de infraestructura, en salud, infraestructura, educación. Es básico y fundamental. El tema de salud nos va a llevar todavía unos 3 años más. Esta pandemia no se acaba mañana o pasado, ni todo este año. A lo largo de este año vamos a empezar a vacunar a la gente. Así que este tema de recuperación va a tomar bastante tiempo. Junto con eso, tenemos que tener medidas de orden tributario. Entonces vemos la oportunidad de corregir este tema del IGB. El IGB es un impuesto injusto, confiscatorio. Yo sé que esto me tomaría mucho más tiempo explicarlo, pero básicamente se trata de hacer una propuesta de que toda la cadena productiva se exceptúe del impuesto a las ventas y solo pague al final el consumidor final. Es decir, nosotros en el proceso de producción y comercialización, si compramos al productor y volvemos a vender a un minorista, allí no va a haber IGB. El IGB tiene que ser neto al final. Haciendo sumas y restas, actualmente el IGB, que es el 18%, en realidad llega a ser más o menos el 4 o 5% efectivamente. Entonces, si ponemos netas las ventas en un 6-7% que solo pague el consumidor final, vamos a recaudar mucho más. Pero con esto no solamente la recaudación va a ser mayor, sino que la informalidad se va a acabar, porque nosotros podemos controlar mucho mejor a quienes compran y quienes venden. Entonces todo el mundo va a tributar. Entonces, a manera de disminuir ese impuesto aparentemente alto, que es el IGB de 18%, lo reducimos a 6 o 7, el Perú va a recaudar mucho mejor y la economía va a ser más sana. Yo creo que esto me tomaría otra reunión, Ricardo, para poder explicar mucho mejor, pero es una solución práctica y justa. En verdad, pues sí, lo que dice Fernando es cierto. Creo que tenemos una de las tasas más altas de toda América. En verdad es totalmente abusivo el impuesto que se paga en Perú y justamente eso hace de que muchas empresas no puedan crecer como deberían, ¿no? Bueno, llegó la hora, pues Fernando, creo que estabas esperando. Fernando, adelante. Millones te van a ver. Muchas gracias. Para terminar, estimados oyentes y a toda la teleaudiencia, Ricardo, quisiera invitarles a votar este 11 de abril por un partido serio y honesto, con trayectoria, el partido de Fernando Belaúnde, el partido que más escuelas, hospitales, pistas, aeropuertos, puertos,
ha construido en el país. Nosotros tenemos esa escuela, nosotros tenemos ese liderazgo, esa responsabilidad y esa visión. Así que ayúdenme a llegar al Congreso, voy con el número 19, marque las lámparas de Acción Popular, nosotros no fallamos, nosotros somos honestos y derechos. Así que agradezco nuevamente la invitación y adelante. Muchas gracias, Fernando. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente función. Hasta luego.